Durante mucho tiempo pensé que la vida era cuestión de suerte, que algunos nacían con una estrella y otros con la mala suerte grabada en la frente. Siempre miraba a mi alrededor, intentando entender por qué algunos prosperaban mientras yo apenas sobrevivía. Pero entonces, un día dejé de mirar a mi alrededor y empecé a mirar dentro, porque no era el mundo el que estaba estancado, era yo. Era mi mentalidad, mis hábitos, mi filosofía de vida. El problema es que nadie enseña esto. Nadie te enseña que la vida no responde a tu voluntad, sino a tu comportamiento, que no tiene sentido soñar en grande y actuar en pequeño, que querer mejorar sin estar dispuesto a cambiar es el mayor autoengaño que existe. Me costaba darme cuenta de que el tiempo pasaba y que estaba demasiado ocupado con excusas, distracciones y repeticiones vacías. Pero cuando comprendí qué es lo que realmente impulsa la vida, y no hablo de teoría, sino de práctica, todo empezó a encajar. No porque fuera más fácil, sino porque estaba más preparada. Y de eso es de lo que quiero hablar. De lo que realmente impulsa la vida. De las decisiones, de la actitud, de la transformación silenciosa. No es un paso mágico, es una serie de decisiones conscientes. Algunas personas creen que necesitan cambiar el mundo entero para prosperar, pero en realidad solo necesitan cambiarse a sí mismas. Y no de cualquier manera, con método, con verdad, con disciplina. La vida que deseas no está lejos. Está al otro lado de una versión de ti mismo que aún no has tenido el valor de convertir. Siempre me ha parecido curioso cómo algunas personas viven frustradas con los resultados de la vida, como si el universo les debiera algo. Yo mismo me he encontrado en esa situación. Pero un día caí en la cuenta. La vida no responde a nuestros deseos, sino a nuestras acciones. Por mucho que alguien desee ser rico, saludable o pleno, si no se siembra, no habrá cosecha. Y más aún, no se cosechan manzanas plantando naranjas. El tipo de semilla importa. Me llevó un tiempo comprender que mis acciones diarias eran como semillas sembradas en la tierra del tiempo. Un libro que decido leer, una conversación que elijo tener, un pensamiento que alimento. Todo esto es sembrar, y la tierra de la vida es fiel. Devuelve lo que diste, multiplicado. La mayoría quiere la recompensa, pero no participan en el proceso. Y entonces culpan al sistema, al jefe, al gobierno. Pero la verdad es que la cosecha es justa. Siempre lo ha sido. Es doloroso reconocer esto, porque significa que todo lo que no tengo es un reflejo de lo que no hice. Pero también es liberador, porque si es así, está en mis manos cambiar el futuro. La prosperidad no es un misterio, es un ciclo, y los ciclos se pueden crear. Una nueva rutina, una nueva actitud, una nueva mentalidad. Esas también son semillas. La pregunta es, ¿qué has estado plantando? Una de las cosas que más me ayudó en este camino fue el hábito de escribir un diario. Un diario en realidad. Anotaba lo que hacía con mi tiempo, mi dinero, mi atención, porque sin claridad no hay conciencia. Y sin conciencia se siembra en la oscuridad. Y quienes siembran en la oscuridad cosechan sorpresas, y generalmente no buenas. La claridad se convirtió en mi fertilizante. No puedes engañar a la tierra. Incluso puedes decir que quieres cambiar tu vida, pero la vida mirará tus manos y preguntará, ¿dónde está la semilla? La tierra solo responde a lo que se le da. Y cuando esto me quedó claro, todo empezó a cambiar. He tenido muchas intenciones nobles, grandes sueños, planes bien trazados, un deseo genuino de cambiar. Pero durante años, estas intenciones se quedaron estancadas en el reino de las ideas, como castillos en el aire. Y la razón siempre fue la misma. Faltaba la conexión. Faltaba el puente entre lo que quería y lo que realmente hacía. Este puente tiene un nombre: disciplina. Sin ella, la intención es solo poesía. La disciplina no es un talento, no es un don, no es algo con lo que se nace, se forja, día a día. Y sinceramente, al principio es incómoda, porque el cuerpo anhela comodidad, la mente anhela distracción y las emociones anhelan placer inmediato. La disciplina se cuela como una extraña incomodidad, exigiendo que te levantes más temprano, que digas que no a las invitaciones y que elijas lo difícil en lugar de lo fácil. Pero solo cuando dejé de buscar motivación
y empecé a desarrollar disciplina, los resultados empezaron a aparecer. La motivación es volátil. Va y viene como el viento. La disciplina, en cambio, es estructura, un hábito sólido, un pacto interno que haces con tu propio futuro. Y eso es lo que hace que la magia suceda. Es lo que transforma el algún día en hoy. Es lo que me sacó del estancamiento. Recuerdo una época en la que escribía en un papel: levantarme a las 5:30, leer 30 minutos, caminar 1 hora, realizar mis objetivos. Y lo conseguía, incluso sin ninguna intención. Y parecía poco, pero con el paso de los meses, eso fue lo que me hizo tener la mente más lúcida, estar más preparada, más atenta a las oportunidades. La disciplina no da resultados rápidos, pero sí da constancia, y la constancia es lo que construye una vida que avanza. Hoy, cuando veo a alguien frustrado que dice que lo ha intentado todo, me pregunto, ¿cuánto tiempo lo intentó? ¿Lo intentó con constancia? Porque no es el esfuerzo intenso y esporádico lo que te cambia la vida, es el esfuerzo pequeño y disciplinado, hecho diario. Solía creer que mi futuro estaba en manos del azar, que tal vez sí conocía a las personas adecuadas o estaba en el lugar correcto en el momento oportuno, todo cambiaría. Pero escuchar a un mentor lo cambió todo. Dijo: tu vida es un reflejo de tu filosofía personal. En aquel momento no lo entendí bien, pero esa frase me resonó en la cabeza durante semanas. La filosofía personal no es solo palabrerío intelectual. Es la suma de las ideas que crees, las verdades que te repites, tu forma de ver el mundo, a las personas y al dinero. Y lo más peligroso, casi nadie revisa su propia filosofía. La mayoría simplemente repite lo que escuchó de sus padres, de la televisión, de sus amigos. Viven en piloto automático. Y luego no entienden por qué se quedan estancados en el mismo lugar. Tuve que romper muchos paradigmas para avanzar. Dejé de creer que quienes ganan dinero son codicios. Dejé de pensar que trabajar duro es sinónimo de sufrimiento. Y lo más importante, dejé de esperar a que alguien viniera a salvarme. Acepté que si mi filosofía Era pequeña, mi vida también lo sería. Empecé a estudiar a los adultos, a la gente que pensaba diferente. Leí Piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia y las 7 leyes espirituales del éxito. No solo leí, tomé notas, debatí conmigo mismo y confronté mis ideas. Cada nueva perspectiva era como una nueva perspectiva. De repente vi el mundo con otros ojos. Y con esta nueva visión, empezaron a surgir nuevas decisiones, nuevas actitudes y con el tiempo, nuevos resultados. Si alguien me pregunta cuál fue el mayor punto de inflexión en mi vida, no lo dudo. Fue cambiar mi filosofía, porque cuando cambias tu filosofía, cambias tu forma de actuar, y cuando cambias tus acciones, tu destino inevitablemente cambia con ellas. Hubo una época en la que me quejaba de todo, del gobierno, de la crisis, de la competencia, de las oportunidades que perdía. Quería que la vida fuera más fácil. Quería que el camino fuera menos pedregoso, que la gente fuera más justa, que las puertas se abrieran con un simple toque. Hasta que un día escuché una frase que me destrozó. No desees que sea más fácil, desea ser mejor. Esto marcó un punto de inflexión. Pasé días pensando en esto. Me di cuenta de que a la vida no le importa lo que quieras. Te pone a prueba, y las pruebas no disminuyen en dificultad solo porque estés cansado. Siguen llegando. Lo que cambias eres tú. Y cuando cambias, los desafíos siguen existiendo, pero ya no eres el mismo. Y por eso, dejan de paralizarte. En eso consiste el crecimiento. Convertirte en el tipo de persona que supera lo que una vez te derribó. Así que dejé de negociar con la vida. Dejé de pedir que fuera fácil. Empecé a entrenar mis emociones, mi mente, mi comunicación. Empecé a estudiar más, a dormir mejor, a cuidar mi cuerpo. Todo para aguantar el golpe de la realidad. No para escapar de ella. La recompensa. La vida dejó de parecerme tan injusta, porque por fin estaba a la altura del reto. Recuerdo haber escrito en una hoja de papel pegada a la pared: sé más fuerte que tus obstáculos. Lo leo todos los días, no porque me creyera débil, sino porque me negaba a mantenerme en el mismo tamaño. Cuando creces por dentro, el mundo se encoge por fuera. El tráfico no irrita tanto, las críticas no duelen tanto, los no te frenan tanto.
Todo cambia, pero quien ha cambiado eres tú. La vida no tiene por qué facilitarte las cosas. Tienes que evolucionar. Cuando esto te penetra, te cala, te comportas, dejas de buscar alivio y empiezas a prepararte. Y entonces, por fin, todo empieza a avanzar. Durante mucho tiempo fui esclavo de la improvisación. Me despertaba cuando podía. Trabajaba como podía. Comía lo que encontraba y dormía cuando sobraba. Y en medio de este caos disfrazado de libertad, mi productividad era un chiste. Me engañaba a mí mismo, diciéndome flexible y espontáneo, pero en realidad era desorganizado. Y la vida cobra su precio. Le cobra un precio muy alto a quienes no tienen estructura. Fue entonces cuando empecé a comprender la importancia de la rutina. No como una prisión, sino como un cimiento. Una rutina bien construida no te frena, te libera. Libera De la sobrecarga de decisiones inútiles. Libera tu cuerpo del desgaste de la improvisación. Libera tu energía para lo que realmente importa. La rutina es la manera más inteligente de conservar tus fuerzas para lo esencial. Al principio fue difícil. Fijar horarios, repetir hábitos, decir no a los impulsos, pero cuando te entregas a la rutina conscientemente, empiezas a ver el milagro de la constancia. Despertarse a la misma hora, hacer ejercicio, meditar, estudiar, producir, todo a su tiempo, todo con su propósito. Y esto crea una increíble confianza interior. Empiezas a confiar en ti mismo porque sabes qué esperar de ti. Usé herramientas sencillas, una alarma en el celular, una agenda semanal, listas de verificación. No se trataba de perfección, se trataba de intención. La intención de hacer mi vida predecible desde los cimientos, para poder ser audaz en la cima. La rutina es la base sólida sobre la que te apoyas para alcanzar mayores alturas. Sin ella, cada día es una lotería emocional. Con ella, cada día se convierte en un ladrillo más de tu castillo. Quienes no se dejan llevar por la rutina terminan siendo dominados por ella. Se ven absorbidos por el caos, la procrastinación y la culpa. Y antes de que te des cuenta, ha pasado otro mes, otro año, otra década. Fue esta urgencia la que me impulsó a poner orden antes de que el desorden me hundiera. Cuando empecé a buscar el éxito, pensaba que todo giraba en torno a cosas. Un coche, una casa, dinero en el banco, reconocimiento. Quería tenerlo todo. Tener más, tenerlo ya. Tenerlo todo. Pero poco a poco me di cuenta de que lo que realmente transformó mi vida no fue lo que logré, sino en quién me convertí en el proceso. Porque todo lo que logras se puede perder, pero la persona en la que te conviertes nadie te la puede quitar. Fue un golpe en el estómago darme cuenta de que no me estaba construyendo a mí mismo, solo me distraía con objetivos. Constantemente perseguía resultados, sin darme cuenta de que estaba descuidando mi verdadero valor, yo mismo. El valor de la vida no está en lo que acumulas, sino en el nivel de conciencia, inteligencia y valentía que desarrollas en el camino. Eso es lo que sustenta cualquier logro. Recuerdo haber escuchado una frase que me impactó. Atraes lo que eres, no lo que quieres. Me dolió porque tenía mucho sentido. Empecé a notar que al ser más disciplinado surgían más oportunidades. Al ser más valiente, se abrían más puertas. Era como si el mundo estuviera esperando que me levantara para poder cumplir lo que anhelaba. Fue entonces que cambié mi enfoque. En lugar de buscar ganancias externas, comencé a invertir en mi crecimiento interno. Me convertí en un lector voraz, más selectivo con mis amistades, más intencional con mis decisiones. No por ego, sino por convicción. La pregunta que resonaba en mi mente era: ¿es esta versión de mí digna del futuro que sueño? Y si la respuesta era no, sabía que debía cambiar. Hoy entiendo que la verdadera prosperidad es consecuencia de la evolución personal. Y por paradójico que parezca, cuando te centras en el ser, el tener viene con ello. Pero si solo te centras en el tener, puede que incluso lo logres, pero no lo mantendrás. Y fue esta comprensión la que me transformó por completo. Durante años, pensé que mi trabajo de 9 a 5 definía mi vida.
me dedicaba, cumplía metas, fichaba. Pero luego llegaba a casa y desconectaba. Sofá, televisión, redes sociales, distracciones. Era como si, al salir del trabajo, me hubieran dado permiso para sabotearme. Hasta que alguien me dijo, lo que haces después de las 6 de la tarde es lo que realmente construye tu futuro. Y eso me golpeó directo en el corazón. Fue un golpe bajo. Empecé a prestar más atención a mis hábitos nocturnos. Me di cuenta de que, mientras yo perdía el tiempo, otros usaban esas mismas horas para estudiar, planificar, emprender y crecer. Para mí, las noches se convirtieron en el momento de la verdad, porque allí nadie te vigila. Allí eliges entre la comodidad y el desarrollo. No significa que tengas que trabajar sin parar. No se trata de eso. Se trata de darte cuenta de que tu tiempo libre no es tan libre, te está moldeando. 1 hora de lectura al día, media hora de escritura, 30 minutos de reflexión. Puede parecer poco, pero si lo haces a diario, cambia las reglas del juego. Fue después de las 6 que empecé a reinventar mi mente. Leí libros que cambiaron mi forma de pensar, estudié finanzas, oratoria, productividad. Organicé metas, revisé creencias, hice planes. Mientras la ciudad descansaba, me preparé. No por obsesión, sino con un propósito. Y los frutos no tardaron en aparecer, porque lo que haces en la oscuridad define lo que experimentas a la luz del día. Hoy miro el reloj cuando dan las 6 de la tarde y pienso, ahora comienza mi cambio más importante. Porque la vida que quiero construir no está en manos de mi jefe, ni en el sueldo que recibo. Está en las decisiones que tomo cuando nadie más me las exige. Siempre he escuchado esa frase, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y durante un tiempo lo creí firmemente, pero con el paso de los años me di cuenta de que había algo más profundo. Porque no se trataba solo de con quién salía, se trataba de mis decisiones. Con cada decisión que tomaba, desde qué comer hasta con quién me relacionaba y cómo gastaba mi tiempo y mi dinero, construía un medio invisible. Y este medio fue lo que moldeó mi vida. Hubo una época en que mis días parecían productivos, pero mis decisiones eran cobardes. Trabajaba duro, pero posponía conversaciones importantes. Estudiaba, pero no me aplicaba. Planificaba, pero no ejecutaba. En otras palabras, mis días parecían ajetreados, pero mis decisiones no me impulsaban. Y fue entonces que entendí que no es la cantidad de esfuerzo, sino la dirección de tus decisiones. Cuando empecé a ver cada decisión como un voto por mi futuro, todo cambió. Empecé a preguntarme, ¿esta decisión me acerca o me aleja de la vida que quiero? Y si la respuesta era fuera, tenía que tener el valor de elegir otra cosa. Y a menudo era difícil, porque las decisiones correctas no suelen ser las más cómodas. Recuerdo una decisión sencilla que cambió mi rumbo. Dejar de cenar frente al televisor y empezar a usar ese tiempo para escribir. En aquel momento parecía insignificante, pero fue entonces cuando nacieron las ideas, las metas y la claridad. Pequeñas decisiones, repetidas a diario, se convierten en transformaciones silenciosas. Y antes de que te des cuenta, tu vida ha cambiado. Hoy lo sé, no soy el promedio de mis días, mis rutinas, ni mis hábitos aislados. Soy el promedio de las decisiones que tuve el valor de mantener. Buenas o malas, son las que escriben la historia. Y si quieres cambiar la trama, necesitas cambiar el tipo de decisiones que estás dispuesto a tomar. La frase que me quedó grabada durante todo este viaje fue simple, pero definitiva. No cosechas lo que quieres, cosechas lo que siembras. Es imposible escapar de esta verdad, y es la clave. Porque, en el fondo, lo que separa a quienes prosperan de quienes se estancan no es el talento, la suerte ni la oportunidad. Es la valentía de plantar con intención, cada día. Si algo te dolió, genial. El dolor es señal de que algo necesita cambiar. La prosperidad no empieza afuera, empieza adentro, en silencio. En el momento en que decides dejar de repetir la versión que te trajo aquí